Buenos días, compañeros, compañeras. Yo quiero, en primer lugar, agradecerle a las organizaciones sindicales de Castilla y León, a la UGT, a Comisiones Obreras, esta magnífica asamblea. Quiero agradecerle a los artistas que nos acompañan el que hoy estén con nosotros, y quiero especialmente agradecerles a Izquierda Unida, al Partido Socialista, a las asociaciones que hoy estáis aquí con nosotros, vuestra presencia. Para nosotros es un placer contar hoy con los partidos que quieren protagonizar el cambio en Castilla y León. Gracias de verdad por acompañarnos. Quiero compañeras y compañeros, estamos ante un acuerdo, ante unos acuerdos que tienen una gran trascendencia, que tienen una gran importancia para los trabajadores y las trabajadoras. Y por eso estamos haciendo asambleas en todo el país, porque son acuerdos que tenemos que explicar, porque son acuerdos que tienen que conocer los trabajadores y las trabajadoras, los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras en el seno de las empresas. Y veis, hablo en plural, hablo de acuerdos, porque casi ya nadie se acuerda del acuerdo de pensiones. Casi nadie se acuerda, excepto los pensionistas que han visto este año, que han visto cómo sus pensiones dejaban de estar congeladas, cómo sus pensiones subían de acuerdo con el incremento de los precios. Y es que es así. El acuerdo del Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy preveía un aumento máximo para las pensiones en nuestro país de 0,25, y este año el aumento ha sido del 2,5 o del 3% en las pensiones más bajas. Y eso ha sido, compañeros y compañeras, gracias al acuerdo de pensiones de las organizaciones sindicales. Pero ese acuerdo no solo es para los pensionistas actuales, lo es también para los pensionistas futuros, para los jóvenes de nuestro país, porque ese acuerdo lo que sobre todo hace es consolidar un sistema de pensiones que va a perdurar en nuestro país. Es un acuerdo que por primera vez en la historia de nuestro país, en lugar de recortar pensiones, lo que hace es subir los ingresos de la Seguridad Social. En lugar de recortar pensiones, lo que hace el Estado es poner recursos, todos aquellos recursos de aquellas cosas que paga la Seguridad Social, que son gastos impropios, que no son gastos propios. Más de 20.000 millones de euros pone el Estado este año, pone los presupuestos generales del Estado para la Seguridad Social. Y tendremos que continuar hablando, efectivamente, pero hablando, no recortando. Hoy las reformas ya no son sinónimo de recorte. Hace un tiempo, cuando se hablaba de reformas, todos nos poníamos a temblar porque sabíamos que detrás de la palabra reforma había recorte. Hoy ya no es así, porque el acuerdo de pensiones recupera derechos para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Como lo recupera el acuerdo de reforma laboral. Antes Unai ha hecho referencia. Por primera vez en la historia de nuestro país, en la historia actual, llegamos a un acuerdo que devuelve derechos a los trabajadores y a las trabajadoras. Y hay quien dice,
Pero ese acuerdo, si devuelve derechos, ¿por qué está la COE? Eso sí, son los mismos que después votan con Vox y con el PP en el Congreso de los Diputados. Pero les parece extraño que no esté la COE. Y es razonable que esté la COE, porque la COE sabía que el actual marco de relaciones laborales anterior a la reforma, compañeros y compañeras, no se podía mantener en nuestro país. Porque la COE sabe que si queremos de verdad hacer un cambio de modelo productivo en nuestro país, necesitamos un sistema de relaciones laborales diferente. Que si queremos realmente ir hacia una economía verde, hacia un país tecnológicamente avanzado, tenemos que cambiar el sistema de relaciones laborales. Y eso es plenamente compatible con los empresarios que miran hacia el futuro de nuestro país, que no piensan en la explotación por la explotación, que piensan en un país que tiene que generar riqueza para ellos, pero también para el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Es por eso que esta reforma laboral es una reforma laboral que los empresarios que miran al futuro pueden y deben de apoyarla, porque el futuro de nuestro país no pasa por la explotación, no pasa por los bajos salarios, no pasa por las malas condiciones de trabajo, no pasa por las agresiones permanentes al medio ambiente, sino que justamente pasa por poder avanzar en ese cambio de modelo productivo. Un cambio de modelo productivo que tiene que venir de la mano de la formación de los trabajadores y de las trabajadoras, no de la explotación, de la formación. Por eso, en la nueva normativa de contratación hay dos modelos de formación para los trabajadores y las trabajadoras. Pero se ha acabado la explotación, se han acabado los becarios, se han acabado la formación sin dar de alta en la seguridad social. Iniciamos un nuevo ciclo. Compañeros y compañeras, hay un cambio de filosofía por lo que hace referencia a la contratación. Hoy, en nuestro país, el contrato indefinido es el contrato de uso normal. Es decir, cuando una empresa tiene que contratar a un trabajador y a una trabajadora tiene que pensar en el contrato indefinido y no en el contrato temporal. Por eso pasamos de más de 40 modalidades de contratación a 6. 2 para los contratos indefinidos, es decir, el contrato indefinido a tiempo completo y a tiempo parcial, y el contrato de temporada o el fijo discontinuo, que es el mismo. No hay más modalidades de contratación de contratos indefinidos. Pero es que también pasamos solo a 2 modalidades de contratación temporal. Un contrato que tiene que ver con las coyunturas que puede haber en una empresa, es decir, el de circunstancias de la producción, con una limitación de 6 meses, ampliable a 12 por la vía de la negociación colectiva, y que en ningún caso puede mantener a un trabajador más de 18 meses en un total de 24 en ese tipo de contratos. Pero es que además el contrato tiene que obedecer a la razón del puesto de trabajo, y no se puede sacar a un trabajador para meter a otro temporalmente en el mismo puesto de trabajo, porque ese es un puesto de trabajo que tiene condiciones de carácter fijo, de carácter indefinido. Esos cambios, compañeras y compañeras, son cambios que van a permitirnos, con toda seguridad, como antes decía Unai, reducir de manera drástica la temporalidad en la contratación. Y eso tenemos que ser conscientes que solo lo vamos a cambiar en la medida en que seamos capaces de conseguir explicarlo, llevarlo a los centros de trabajo,
explicarlo a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país, para que se convierta en una exigencia, para que se convierta en una realidad en un plazo breve de tiempo. Depende en buena parte de lo que seamos capaces de hacer. ¿Y se garantiza la flexibilidad para las empresas? Por supuesto que se garantiza la flexibilidad de las empresas. Por eso, los ERTEs, ese instrumento que tan bien ha funcionado durante la pandemia, pasan a formar parte del sistema de relaciones laborales de nuestro país. Son un instrumento normal en las relaciones laborales de nuestro país. Cuando haya una catástrofe natural, el ERTE estará ahí para poder hacer frente, no solo en una pandemia como la que hemos vivido. Cuando haya un cambio de modelo productivo en una empresa, cuando haya un cambio tecnológico, el ERTE será un instrumento de flexibilidad para poder llevar adelante ese cambio tecnológico en la empresa. Y los ERTEs, además, tienen que ir acompañados de procesos de formación de los trabajadores y de las trabajadoras para adecuarlos a esa nueva situación. Es una reforma, por tanto, completa. Es una reforma que tiene que ayudarnos no solo a dar el salto hacia la estabilidad, de garantizar el futuro para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, de acabar con la incertidumbre del contrato, de que las personas se puedan desarrollar plenamente porque tengan garantizado su puesto de trabajo, sino que además nos tiene que permitir dar el salto adelante en el modelo productivo. Si queremos de verdad que este sea un país verde, si queremos de verdad que este sea un país tecnológicamente avanzado, si queremos de verdad hacer frente a los retos de futuro con garantías, necesitamos un marco de relaciones laborales diferentes. Y compañeros y compañeras, hasta aquí es hasta donde hemos llegado en las negociaciones. Son 3 los puntos que desarrollamos en esas negociaciones. Los que os he explicado anteriormente: negociación colectiva, contratación y ERTEs. Estas son las 3 cuestiones fundamentales que hemos negociado en ese acuerdo. El resto de temas ni siquiera lo hemos tratado. Y me parece que el debate que a nosotros nos hubiera gustado que se hubiera hecho en el Congreso de los Diputados debería de haberse hecho en torno a estas 3 cuestiones. Pero no. Hay a quien le interesaba más hablar de otras cosas. Cuestiones que están en la agenda de las organizaciones sindicales. Lo digo aquí hoy, pero se lo hemos dicho al Gobierno. Para nosotros, la negociación para derogar las reformas del Gobierno del Partido Popular no ha acabado. Esto es solo un escalón en ese camino que tenemos que continuar para garantizar condiciones de trabajo dignas a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país. Pero consolidemos este escalón. Parece bastante razonable que en un país que además como el nuestro tiene una coyuntura política como la que tiene, seamos capaces de aprovechar una oportunidad como esta para poder subir ese escalón. ¿Alguien cree que tenemos que desaprovechar esta oportunidad para que las camareras de piso que trabajan en empresas de servicios integrales puedan ver subido su salario? Lo están viendo ya, subido su salario, más de 5.000 euros al año. ¿Alguien cree que podemos perder esta oportunidad para que los conductores que trabajan en empresas multiservicios puedan ver subido su salario más de 7.000 euros al mes, que ya lo están viendo hoy, pierdan esta oportunidad? Eso es, compañeros y compañeras, lo que está en el acuerdo al que hemos llegado. Y eso es lo que hemos pedido a los diputados y a las diputadas que convalidaran en el Congreso de los Diputados. Por eso nos parece extraordinariamente importante que
seamos capaces, una vez que se ha aprobado, que seamos capaces de trasladarlo a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país. Y tenemos retos muy importantes. La negociación colectiva es uno de ellos, sin ningún lugar a dudas. Los convenios colectivos y sobre todo la subida de los salarios tiene que ser un elemento clave para las organizaciones sindicales, para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. En este país se está ganando mucho dinero. Hay que repartir la riqueza que se está generando en nuestro país. Y hacerlo a los salarios quiere decir ni más ni menos, compañeros y compañeras, que vamos a conseguir no solo que las familias vivan mejor, no solo que los trabajadores y las trabajadoras tengamos el sueldo más alto y mejores condiciones de trabajo. Quiere decir también que estaremos ayudando a la recuperación económica del país, porque cuando un trabajador o unas trabajadoras se les sube el salario, con toda seguridad que ese salario lo va a invertir para poder vivir mejor y con eso se va a ganar empleo en nuestro país. No es verdad que la subida de los salarios genere desempleo. Es radicalmente falso. Por mucho que hay algunos que se empeñen un día sí y otro también en trasladar que la subida del SMI genera desempleo. Esta mañana cuando venía leyendo los titulares de prensa, leo dos diarios que os podéis imaginar cuáles son, que titulan: se van a perder 100.000 empleos si se sube el salario mínimo interprofesional. Han hecho así y han llegado a la conclusión de que se pierden 100.000 empleos si se sube el salario mínimo interprofesional. Lo que ha ocurrido en este país es que cuando se ha subido el salario mínimo interprofesional, cuanto más ha subido, más empleos ha creado. Esa es la realidad que ha pasado, más allá de lo que le guste decir al Banco de España o más allá de lo que le guste decir a algunos economistas que quisieran que no se subieran los salarios en nuestro país. Y dice la COE que si seguimos a este paso, el salario mínimo se va a convertir en el salario de referencia en nuestro país. Ellos son los responsables de que ocurra eso. ¿Por qué no han cumplido con el acuerdo de negociación colectiva que habían pactado con las organizaciones sindicales? ¿Por qué hoy no tenemos los convenios colectivos con un salario mínimo de 1.000 euros como se habían comprometido? Si hoy tuviéramos los convenios colectivos con un salario mínimo de 1.000 euros, no tendría demasiada influencia la subida del salario mínimo interprofesional. No han cumplido. Y como no han cumplido los sindicatos, ni renunciamos ni vamos a renunciar a que en este país suban los salarios a través del salario mínimo interprofesional. Compañeros y compañeras. Y que no digan que esta no es una medida europea. Bueno, al menos que Alemania haya dejado de ser Europa. Porque en Alemania tiene un salario mínimo de 1.500 euros, compañeros y compañeras, y van a subirlo en los próximos 4 años un 25%. Imaginaros si estamos lejos en nuestro país de llegar a ese salario mínimo. Voy a ir acabando, compañeros y compañeras, después del espectáculo que hemos visto en el Congreso de los Diputados la semana pasada, creo que en Castilla y León tenéis una gran oportunidad para darles una bofetada en todos los morros a esos que dicen que si llegan al gobierno van a derogar la reforma laboral que hemos aprobado en el Congreso de los Diputados. Porque eso es lo que dicen. Por eso yo os quiero pedir a los castellanos y a los leoneses, a las leonesas y a las castellanas, que en estas elecciones, cuando vayáis a votar, penséis en vuestro futuro. En el futuro de vuestros hijos. Penséis en las condiciones que queremos de futuro para todos y para todas. Tuve la oportunidad de seguir todo el debate que se hizo de los candidatos que salieron en el debate de televisión española
para las elecciones de Castilla y León. Y hay una cosa que me sorprendió muchísimo. Parece que en Castilla y León la comunidad lo tenga todo hecho, que no quede nada por hacer y que lo único que quede por hacer sea bajar los impuestos. No, yo no estoy cada día en Castilla y León, pero estoy de vez en cuando. Y en Castilla y León, este verano he tenido la oportunidad de visitar a los bomberos forestales y he podido ver hasta qué punto tienen unos salarios que son una porquería, son una miseria. He podido ver hasta qué punto tienen unas condiciones de trabajo absolutamente impresentables. He podido ver cómo tienen una situación de precariedad y sus contratos de trabajo tienen que ver con el viejo esquema de tiempo que hoy no existe. Porque el cambio climático es una realidad hoy y, por tanto, cuando hay un incendio como ha habido esta semana pasada en Zamora y en Sanabria, se quemó un monte porque como no hay previsto que haya incendios, no hay bomberos, no hay retenes. ¿Eso no son necesidades de Castilla y León? El presidente de la Junta saca pecho de que, y efectivamente es verdad, la Comunidad de Castilla y León tiene los mejores ratios en el informe PISA por lo que hace referencia al sistema educativo. Pero no explica que los docentes de Castilla y León son los peor pagados de España y tienen las peores condiciones de trabajo de España. Eso es lo que tendría que estar discutiéndose en Castilla y León. Hablar de las provincias que se quedan vaciadas, de cómo se les llevan servicios. No hablan de eso, porque en eso no tienen nada que decir. Solo tienen que hacer una cosa, que es bajar los impuestos a sus amigos, a unos poquitos. Impuesto de sucesiones. Eso son realmente lo que nos explican cada día. Por eso yo os quiero pedir ese compromiso. Creo que el Partido Popular, por supuesto Vox, pero el Partido Popular no se merece el voto de ningún trabajador, de ninguna trabajadora de Castilla y León. Os lo digo sinceramente, compañeros y compañeras. Vamos a continuar trabajando para construir un país mejor, para construir unas relaciones laborales dignas. Vamos a continuar trabajando, compañeros y compañeras, para poder avanzar. Porque nosotros trabajamos. Hay algunos que no dan ni un palo al agua. Nosotros trabajamos. Los que entraron la semana pasada a nuestro local de Valladolid manchando la fachada, estropeando nuestro local, eso es lo que saben hacer, porque es fácil entrar a un local de un sindicato. No van a la patronal, y no les estoy pidiendo que vayan, no van a la patronal, vienen al sindicato y no dan un palo al agua para mejorar las relaciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. Por eso nosotros vamos a continuar trabajando. Muchas gracias, compañeros y compañeras. ¡Viva la lucha de los trabajadores y de las trabajadoras!